Los libros de historia no cuentan la historia que quieren que escuchemos. Reyes, guerras, revoluciones. Pero escondidas bajo la superficie se esconden historias que olvidaron mencionar, descubrimientos prohibidos, encubrimientos y misterios que aún hoy no tienen respuesta. Esta no es la clase de historia a la que estás acostumbrado. Esta es la faceta de la historia que no quieren que conozcas. La no tan Virgen María y sus otros hijos. Según el catolicismo, María era una santa. Era una mujer santa, tan pura que fue elegida por Dios para llevar en su vientre a su hijo. ¿Pero realmente sucedió eso? ¿Y si todo lo que creías saber sobre la Virgen María no fuera del todo cierto? ¿Y si Jesús no fuera el único hijo de María? ¿Y si ni siquiera fuera su primogénito? A la mayoría de la gente se le enseña que María, la madre de Jesús, permaneció virgen toda su vida. Así es. La idea, la llamada virginidad perpetua de María, es fundamental en la tradición católica. Pero ¿sabes qué? La Biblia cuenta una historia diferente. Desvelemos uno de los secretos familiares más sorprendentes de la historia cristiana. Comencemos con lo que sí sabemos. María dio a luz a Jesús, no hay discusión. Ese nacimiento fue milagroso y a Jesús se le llama el Hijo de Dios por algo. ¿Pero fue Jesús realmente hijo único? Ni de lejos. En los evangelios de Marcos y Mateo se menciona directamente que Jesús tuvo hermanos, Santiago, José, Judas y Simón. Y adivina qué, Santiago suele ser el primero en ser nombrado, lo que en aquel entonces significaba que era el mayor. Si ese fuera el caso, María ni siquiera era virgen cuando Jesús fue concebido. Según Marcos y Mateo, Jesús incluso tuvo hermanas sin nombre. Así es, hermanas en plural, y eso significa que como mínimo Jesús tuvo 6 hermanos, quizás incluso más. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de que María permaneció virgen por siempre? Principalmente de la tradición, no de la Biblia. Algunos argumentan que eran hermanastros de un matrimonio anterior que José supuestamente tuvo, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia bíblica de que José se hubiera casado antes que con María. De hecho, todo apunta a que María y José tuvieron un matrimonio completamente normal después del nacimiento de Jesús. Eso significa que tuvieron familia como todos los demás y que María no fue virgen el resto de su vida. ¿Te imaginas cómo habría sido ser uno de los hermanos menores de Jesús? ¡Genial! El hijo predilecto de mamá es literalmente el Mesías, sin presión. La Biblia incluso nos muestra que la familia de Jesús no le ofreció precisamente una alfombra roja para su ministerio. En Juan 7:5 dice, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Y según Marcos 3:21, en cierto momento pensaron que estaba loco. Y eso tiene sentido, ¿no crees? ¿Cómo pasas de jugar a la mancha con tu hermano mayor a adorarlo como el Hijo de Dios? Ahora bien, aquí está la parte hermosa de esta historia. Esos mismos hermanos escépticos sí llegaron a creer en él. Después de la resurrección de Jesús, sus hermanos se encuentran orando con sus discípulos. Ese es un cambio enorme, de escépticos a discípulos. Un hermano, Santiago, se convirtió en un líder de la iglesia primitiva y finalmente escribió el libro de Santiago. Otro hermano, Judas, escribió el libro de Judas, presentándose humildemente no como hermano de Jesús, sino como siervo de Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Significa que María y José formaron una verdadera familia, una familia numerosa además. Significa que Jesús tuvo hermanos que tuvieron que recorrer su propio camino hacia la fe, al igual que todos nosotros. Y significa que la historia de la familia de Jesús está llena de secretos que ni siquiera la iglesia quiere que conozcamos. ¿Por qué? Porque eso arruinaría su imagen perfecta de la Virgen María, o de la no tan Virgen María, ¿verdad? Así que María no era solo la madre de Jesús, era la madre de una casa llena de niños. Si la iglesia ha logrado mantener esto en secreto, ¿qué más podría estar ocultando? El camino de la expedición Donner al canibalismo. Si te estuvieras muriendo de hambre, ¿hasta dónde llegarías para sobrevivir? El canibalismo es una práctica horrible que suele asociarse solo con civilizaciones antiguas o asesinos en serie. Pero ha habido momentos en la historia en que la gente común ha sido víctima de las voces que les dicen que hagan algo tan malvado que les costaría un billete de ida al infierno. Entonces, ¿qué sucede cuando un grupo de pioneros esperanzados en busca del sueño americano toma un giro fatalmente equivocado?
Bueno, probablemente ya te lo puedas imaginar. La historia de la expedición Donner es un escalofriante recordatorio de que, a veces, el camino al paraíso puede convertirse en una pesadilla y rápidamente. En la primavera de 1846, George Donner, de 60 años, y James Reed, de 45, dejaron a sus familias en Missouri y se dirigieron al oeste hacia California, donde se unieron a una caravana en la ruta de Oregon. Se suponía que tomaría de 4 a 6 meses. Fácil, pero no fue así. La ruta ya era conocida por ser peligrosa y larga, pero este grupo se topó con algunos desafíos adicionales en el camino. Viajaban con mujeres, niños, ancianos y 2 personas enfermas de tuberculosis. En resumen, no estaban hechos para la velocidad. Aquí es donde las cosas realmente empezaron a ir cuesta abajo, tanto literal como figurativamente. En lugar de seguir la ruta tradicional del sendero de Oregon, el grupo Donner-Reed decidió tomar un atajo llamado Hastings Cutoff. Este atajo fue promovido por un hombre llamado Lansford Hastings. Dijo que les ahorraría 563.3 kilómetros de viaje, pero en realidad terminó añadiendo 201 kilómetros. Este supuesto atajo los arrastró a través del brutal desierto del Gran Lago Salado de Utah y las traicioneras montañas Wasatch. El calor era intenso, la comida y el agua se acabaron rápidamente y las carretas redujeron la velocidad para cuando finalmente llegaron a Sierra Nevada, la parte más difícil del viaje. El otoño había llegado y el invierno se acercaba rápidamente. Entonces llegó la nieve. Para noviembre de 1846, una temprana y severa tormenta de nieve azotó las montañas y atrapó al grupo Donner en lo que pronto se convertiría en su prisión helada. Unas 80 personas quedaron varadas. Durante casi 4 meses soportaron temperaturas gélidas, desesperación y, lo peor de todo, hambre. Comían cuero hervido, corteza y cualquier resto que encontraban, pero no era suficiente. Con el estómago vacío, la gente empezó a morir, así que los pioneros restantes se enfrentaron a una disyuntiva: recurrir al canibalismo o perecer. ¿Qué decisión crees que tomaron? Un pequeño grupo conocido como la Esperanza Desesperada decidió que ya era suficiente. Eran los miembros más fuertes del grupo y partieron en busca de ayuda a pie, pero el viaje fue particularmente brutal y muchos de ellos murieron en el camino. Desesperados y hambrientos, fueron los primeros del grupo Donner en consumir la carne de los muertos para sobrevivir. Entre el grupo de la Esperanza Desesperada se encontraban 2 indígenas llamados Luis y Salvador. Se habían encontrado con el grupo Donner justo antes de quedar atrapados por la nieve. Cuando los nativos se negaron a comerse a los hombres a los que consideraban amigos, huyeron, temiendo ser asesinados cuando los demás se quedaran sin carne. Cuando los encontraron días después, sus temores se hicieron realidad. Luis y Salvador fueron encontrados exhaustos, tendidos en la nieve por otro miembro del grupo, William Foster. Para entonces, los hombres solo eran comida para él. Muslos de pavo temblorosos. Foster terminó disparándoles a ambos en la cabeza y más tarde fueron masacrados y comidos por el resto de los excursionistas. Quienes lograron sobrevivir finalmente llegaron a los aldeanos Miwok, quienes les ofrecieron ayuda y difundieron su situación. Esto desencadenó una serie de misiones de rescate. Los primeros rescatistas llegaron el 19 de febrero de 1847, pero no pudieron sacar a todos. Algunos supervivientes tuvieron que soportar meses más en la nieve. Uno a uno, los equipos de rescate fueron sacando a la gente. El último superviviente no sería liberado hasta abril. Al final, solo 45 de los 81 miembros originales vivieron para contarlo. Muchos de ellos eran niños. La familia Donner en particular quedó destrozada cuando varios de sus hijos sobrevivientes quedaron huérfanos. Pero a pesar de todo esto, la migración hacia el oeste continuó. Algunos sobrevivientes incluso animaron a otros a seguir rumbo al este. ¿Puedes creerlo? La carretera que ahora cruza su camino todavía se cierra durante las tormentas de nieve, casi como si las montañas no hubieran olvidado lo que sucedió hace tantos años. ¿Preferirías morir de hambre antes que recurrir al canibalismo? Es una pregunta difícil de responder honestamente. Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a ¿Lo puedes creer? La fiebre del oro y el uranio. En los polvorientos rincones de los Estados Unidos de la posguerra, estaba a punto de comenzar una nueva búsqueda del tesoro.
no de oro ni de petróleo, sino de algo invisible, peligroso y con un valor incalculable: el uranio. Armados con poco más que contadores Geiger y grandes sueños, la gente común, agricultores, mecánicos, amas de casa e incluso jubilados, se vio repentinamente obligada a recorrer desiertos y montañas en busca de riquezas radioactivas. Pero, ¿qué desencadenó exactamente esta fiebre desenfrenada? ¿Y cómo terminó cambiando vidas y costando a algunos mucho más de lo que nadie esperaba? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería su propio y sólido suministro de uranio para armas nucleares y futuros proyectos energéticos. La Comisión de Energía Atómica, AEC, se creó en 1947. Decidieron que la mejor manera de encontrar más uranio era simple: ofrecer grandes recompensas y dejar que los estadounidenses lo buscaran. Prometieron bonificaciones en efectivo, incentivos financieros e incluso publicaron guías para convertir a los ciudadanos comunes en buscadores de tesoros radiactivos. Para 1948, la AEC endulzó aún más el trato. Fijó precios garantizados para el mineral de uranio, pagando $3.50 por libra fuera de la conocida meseta del Colorado. También crearon manuales detallados como Prospección de Uranio, para enseñar a los mineros aficionados a encontrar este preciado metal. Los contadores Geiger, dispositivos portátiles que hacen clic con mayor rapidez cuanto más se acerca a la radiación, se convirtieron en equipos imprescindibles y las empresas que los vendían experimentaron un aumento del 500% en sus ventas. Entonces, ¿quiénes se unieron exactamente a esta fiebre del oro radioactivo? Prácticamente todos. Casi todos en el pueblo tomaron sus contadores Geiger y se lanzaron a los desiertos, bosques y colinas. Libros como el ABC de la prospección de uranio y Prospección de Uranio, un manual completo, se convirtieron en éxitos de ventas. El sueño era simple: hacerse rico encontrando uranio, tal como sus abuelos alguna vez soñaron con encontrar oro. Pero, ¿podía cualquiera enriquecerse realmente con uranio? No exactamente. Si bien la idea de un ciudadano promedio amasando una fortuna generó buenos titulares en los periódicos, la realidad era que las grandes empresas con mucho dinero y equipo pesado eran las verdaderas ganadoras. La minería de uranio no se limitaba a detectar unas cuantas rocas con un contador Geiger. Se necesitaba maquinaria pesada para extraer suficiente mineral de la tierra para obtener ganancias. En 1956, gigantes como The Anaconda Company producían hasta 3,000 toneladas de mineral de uranio al día en lugares como Nuevo México. El frenesí estadounidense por el uranio incluso tuvo su propio periódico, The Uranium Information Digest, lanzado en 1954. Mensualmente ofrecía consejos sobre minería, actualizaciones legislativas y noticias interesantes de las empresas. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. ¿De dónde se extraía todo este uranio? A menudo se extraía de tierras pertenecientes a comunidades nativas americanas, en particular del pueblo Diné. Muchos hombres navajo trabajaban en estas minas en condiciones terribles. Carecían de equipo de seguridad, advertencias sobre la radiación y no existía una limpieza obligatoria posterior. Con el paso de los años, estas comunidades se enfrentaron a devastadoras crisis sanitarias. Las tasas de cáncer se dispararon y los residuos radioactivos contaminaron hogares y suministros de agua. No fue hasta 1971, casi 25 años después del inicio de la fiebre del uranio, cuando el gobierno siquiera comenzó a aplicar las normas de seguridad minera adecuadas. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, lo que dio lugar a demandas y audiencias en el Congreso que expusieron el sombrío legado de la fiebre del uranio. La época dorada de la búsqueda de uranio no duró para siempre. A finales de la década de 1950, Estados Unidos ya no necesitaba más reservas de uranio. El programa de incentivos de la AEC finalizó en 1956, y aunque la minería de uranio continuó durante un tiempo más, el mercado finalmente colapsó a principios de la década de 1980, cuando la demanda militar y de energía nuclear se enfrió. La propia AEC se disolvió en 1974 y sus responsabilidades se dividieron entre la Comisión Reguladora Nuclear y el precursor del actual Departamento de Energía. Lo que comenzó como una audaz aventura nacional terminó como una lección aleccionadora sobre cómo la ambición, el secretismo y la sed de poder podían superar a la responsabilidad. La radiación pudo haber sido invisible, pero su impacto fue imposible de ignorar.
¿Crees que habrías cambiado tu detector de metales por un contador Geiger si hubieras vivido en la década de 1940? El extraño caso de Charles Manson. Cuando escuchas el nombre de Charles Manson, posiblemente piensas en sectarios desquiciados, asesinos atroces y teorías conspirativas disparatadas. ¿Y si la verdad fuera aún más extraña de lo que creías? ¿Y si la CIA, accidentalmente o no tan accidentalmente, ayudó a crear uno de los monstruos más aterradores de Estados Unidos? Retrocedamos. A finales de la década de 1960, Charles Manson lideró un grupo llamado la Familia Manson. Un grupo de fugitivos, drogadictos e inadaptados que vivían en un set de rodaje abandonado a las afueras de Los Ángeles. En 1969 la familia conmocionó al mundo al cometer 9 asesinatos brutales, incluyendo el de la actriz embarazada Sharon Tate. Los asesinos mancharon las paredes con la sangre de sus víctimas y garabatearon mensajes extraños como Helter Skelter, una referencia mal escrita a una canción de los Beatles. Estados Unidos entró en pánico. Los pacíficos hijos de las flores fueron repentinamente vistos como maníacos sedientos de sangre. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo logró Charles Manson, un criminal de carrera que pasó la mitad de su vida en prisión, mantenerse fuera de la cárcel el tiempo suficiente para planear una matanza? La respuesta podría ser más retorcida de lo que nadie esperaba. En su libro de 2019, Caos, Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los 60, el autor Tom O'Neill desenterró pruebas impactantes de que el proyecto secreto de control mental de la CIA, MK Ultra, podría estar involucrado. ¿Qué era MK Ultra? Era un programa de la CIA que administraba LSD en secreto a personas para ver si podían controlar mentes, crear asesinos perfectos o incluso implantar falsos recuerdos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, no lo era, y Charles Manson estaba en medio de todo. Tras salir de prisión en 1967, Manson aterrizó en el barrio Haight-Ashbury de San Francisco, epicentro de la investigación sobre drogas financiadas por la CIA. Su agente de libertad condicional, Roger Smith, participó en un estudio gubernamental sobre el consumo de LSD, pero en lugar de enviar a Manson de vuelta a prisión por constantes violaciones de la libertad condicional, Smith se hizo el de la vista gorda, porque, en secreto, Manson era un dato para sus experimentos. Era básicamente una rata de laboratorio que soltaron en las calles. En la clínica médica gratuita Haight-Ashbury, más médicos respaldados por la CIA estudiaron el consumo de drogas entre los hippies, muchos de los cuales formaban parte del grupo de Manson. Un investigador, Alan Rose, incluso vivió con la familia durante meses, participando en sus rituales basados en las drogas antes de coescribir un artículo científico sobre ellos. Otro psiquiatra vinculado a la CIA, Louis Jolly West, montó un falso refugio hippie donde observaba adictos en secreto. ¿Intentaba la CIA convertir a los hippies en asesinos? Quizás no a propósito, pero sus experimentos imprudentes, administrar LSD a personas, estudiar sus crisis nerviosas y nunca detener los peligros obvios, podrían haber contribuido a llevar a Manson y a sus seguidores al límite. La investigación de O'Neill también reveló que la policía local manipuló mal las pruebas e incluso posiblemente destruyó documentos sobre el caso Manson. ¿Por qué? ¿Fue solo un trabajo descuidado o un encubrimiento para proteger programas secretos del gobierno? Juzguen ustedes. Durante décadas, el libro del fiscal Vincent Bugliosi, Helter Skelter, dio forma a la historia que todos creían, pero Caos sugiere una verdad más oscura. Si los experimentos con drogas de la CIA contribuyeron a los asesinatos, sería uno de los mayores escándalos de la historia de Estados Unidos, y con pruebas de que la familia Manson pudo haber cometido hasta 12 asesinatos más, la verdadera historia podría ser aún más aterradora e inconclusa. Así que la verdadera pregunta es, ¿Manson nació loco o se hizo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Pionero olvidado del monoteísmo, di amén. Imagina cambiar la religión de un país entero de la noche a la mañana y luego ser borrado por completo de la historia por ello. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Akenatón, el faraón hereje del antiguo Egipto. ¿Pero quién era? ¿Por qué lo arriesgó todo para adorar a un solo Dios? ¿Y cómo desapareció su nombre miles de años después para resurgir siglos después? Profundicemos en este antiguo misterio. Primero lo primero, ¿quién fue Akenatón? Akenatón se llamaba originalmente Amenhotep IV. Fue un típico rey egipcio que gobernó en el siglo XIV a.C., pero al principio de su reinado
hizo algo absolutamente inaudito. Destruyó por completo el sistema religioso de Egipto. En lugar de adorar a docenas de dioses como Osiris, Isis y Amón, les dijo a todos que adoraran a uno solo, al dios Sol Atón. Bienvenidos al primer intento conocido de monoteísmo del mundo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, los historiadores creen que Akenatón tuvo dos razones principales. Una, pudo haber creído sinceramente que Atón era el único dios verdadero. Dos, y quizás aún más importante, al centrar la adoración en un solo dios y convertirse en el único mensajero de Atón, pudo obtener más poder para sí mismo. Ya era el hombre más poderoso del país, pero supongo que quería más. Con esto los sacerdotes poderosos ya no podían socavar la influencia del rey. Fue una decisión inteligente, pero también arriesgada. Paso a paso, Akenatón transformó Egipto. Primero cambió su propio nombre a Akenatón, que significa eficaz para Atón. Y después ordenó a los obreros que destruyeran o borraran toda mención de los antiguos dioses. Puede que suene extremo, pero ¿no les recuerda un poco a los mandamientos religiosos posteriores sobre no adorar ídolos? Y entonces llegó su decisión más audaz. Construyó una ciudad completamente nueva llamada Akenatón, que significa horizonte de Atón, a orillas del río Nilo, repleta de templos dedicados a Atón. En el arte de esta época, conocida como el período de Amarna, Akenatón y su familia aparecen representados con cuerpos extraños y alargados, casi extraterrestres, para demostrar su cercanía a lo divino. Pero no solo quería que la gente adorara a Atón, quería que vieran a la familia real como dioses vivientes. A principios de la década de 1340 a.C., Akenatón había abolido todos los antiguos sacerdocios. Todas las oraciones, sacrificios y ofrendas debían pasar por él. Ya no era solo el rey, sino el guardián de los dioses. ¿Podría perdurar este nuevo y radical sistema? No mucho. Tras la muerte de Akenatón, su hijo pequeño, un nombre que sí conocen, Tutankamón, ascendió al trono con tan solo 9 años. Pero Tutankamón era débil y estaba fuertemente controlado por sus consejeros. Estos consejeros, junto con muchos egipcios que aún eran leales a los antiguos dioses, no perdieron el tiempo. Destruyeron los templos de Atón, restauraron a los antiguos dioses e intentaron borrar por completo el nombre de Akenatón de la historia. Su ciudad fue abandonada, sus monumentos derribados y su historia sepultada, tanto literal como figurativamente, durante más de 3000 años. Avanzamos rápidamente a los siglos XVIII y XIX. Durante las campañas de Napoleón en Egipto, los europeos comenzaron a descubrir ruinas antiguas y pronto una fiebre conocida como egiptomanía se extendió por Europa. Todos estaban obsesionados con el arte, la religión y la historia egipcios, incluido el extraño rey olvidado que se había atrevido a adorar a un solo dios. Las excavaciones en Tel el Amarna, la ciudad abandonada de Akenatón, revelaron pistas sobre su reinado, y de repente los eruditos se dieron cuenta de que Egipto no siempre había sido la tierra de muchos dioses. Por un breve y brillante momento, un hombre lo cambió todo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más fascinante. La historia de Akenatón empezó a sonar extrañamente familiar. Se autodenominaba Hijo de Atón, tal como los cristianos llaman a Jesús Hijo de Dios. Destruyó ídolos y prohibió otros dioses, tal como enseñarían posteriormente el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero, ¿podría Akenatón haber influido en estas religiones? Sigmund Freud sin duda lo creía. En su controvertido libro de 1939, Moisés y el monoteísmo, Freud sugirió que el propio Moisés podría haber sido egipcio, quizás incluso seguidor de la religión de Akenatón. Aunque la teoría de Freud no fue ampliamente aceptada al principio, abrió la puerta a que estudiosos más modernos exploraran las sorprendentes conexiones entre el antiguo Egipto y las raíces de las religiones abrahámicas. ¿Podrían Moisés y Akenatón haber sido la misma persona? Un autor audaz, Ahmed Osman, lo creía. En un libro publicado en 2002, argumentó que Moisés y Akenatón eran la misma persona. Aunque esta idea aún se debate, muestra cuánto misterio rodea a este rey olvidado. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Fue Moisés realmente un faraón egipcio olvidado que lo cambió todo? ¿El papa hechicero que invocó al diablo?
¿Y si uno de los líderes religiosos más poderosos de la historia fuera en secreto un hechicero? Esa es precisamente la leyenda que rodea al Papa Silvestre II, el primer papa francés y, según sus enemigos, el primer nigromante que gobernó la Iglesia. Nacido alrededor del año 946 como Herberto de Aurillac, Francia, fue un niño brillante que ingresó en un monasterio a temprana edad. Sin embargo, no era un monje cualquiera. Herberto fue enviado a España, donde los mundos cristiano y musulmán colisionaron. Durante su estancia allí, estudió astronomía y matemáticas, aprendió de las avanzadas enseñanzas islámicas heredadas de la antigua Persia y Grecia. Así que en realidad se estaba adentrando en una ciencia que la mayoría de los europeos desconocían. Y bueno, ahí es donde empezaron los rumores. ¿Por qué alguien acusaría a un papa de invocar demonios? En pocas palabras, la gente temía lo que no entendía. Herberto construyó un órgano hidráulico, introdujo los números arábigos e incluso construyó un ábaco gigante en el suelo de una catedral. Pero ese tipo de innovación era sumamente sospechosa en la época medieval y algunos murmuraban que estaba usando conocimientos prohibidos. Otros fueron un paso más allá, afirmando que estaba en complicidad con el mismísimo diablo. En 999, Herberto fue elegido personalmente por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón III, convirtiéndose en el Papa Silvestre II. Juntos intentaron convertir Roma en la capital de un nuevo imperio cristiano. No a todos les gustó. Tras un levantamiento, Otón murió joven y la reputación de Silvestre empeoró. Las acusaciones comenzaron a arreciar. Un cardenal llamado Beno afirmaba que Silvestre tenía demonios como sirvientes. Guillermo de Malmesbury, un monje británico, dijo que el Papa había estudiado magia negra en España. Se había alojado con un filósofo musulmán e incluso había robado un libro de magia para invocar a Satanás. Un relato sugiere que Silvestre construyó una cabeza de bronce parlante que pretendía revelar el futuro. No obstante, esta cabeza aparentemente profirió falsas profecías, lo que finalmente contribuyó a la muerte violenta de Silvestre después de celebrar misa en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. Pero antes de ser enviado a encontrarse con el diablo, al que la iglesia creía que adoraba, pidió en su lecho de muerte que le cortaran las manos y la lengua pecaminosas. Incluso después de su muerte, las leyendas sobre Herberto continuaron. Algunos afirmaban que su tumba vibraba antes de que muriera un papa. Otros decían que cuando su tumba se abrió siglos después, en 1684, su cuerpo, perfectamente conservado, se convirtió en polvo al contacto con el aire. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, a menos que conozcas a alguien que estuviera allí ese día, nadie puede decirlo con certeza, pero sin duda, da para una buena historia. Hoy en día los historiadores ven a Silvestre II no como un hechicero, sino como un genio adelantado a su tiempo. Quizás la verdadera magia era solo ciencia envuelta en misterio. O bueno, quizás realmente estaba haciendo tratos con el diablo. ¿Qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios y ya que estás ahí, suscríbete. El experimento militar en San Luis. Comenzó con una extraña neblina que flotaba en el aire. Los niños que jugaban afuera miraban hacia arriba, confundidos, mientras una nube de finas partículas se extendía sobre sus casas como una niebla fantasmal. Los adultos la ignoraban, pensando que tal vez era humo o algún tipo de mantenimiento municipal, pero no era solo humo, y no era inofensivo. Sin que lo supieran las familias que vivían en la urbanización Pruitt-Igoe de San Luis, de mayoría negra, en la década de 1950 y 1960, el ejército de los Estados Unidos estaba realizando experimentos secretos. Rociaban una sustancia química relacionada con el cáncer directamente sobre sus cabezas. ¿Por qué haría el gobierno algo tan peligroso para su propia gente? ¿Y por qué estaba dirigido a un barrio mayoritariamente negro? Para responder a esta pregunta debemos adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y ocultos de Estados Unidos, uno en el que los miedos de la Guerra Fría, el racismo y la búsqueda de avances científicos colisionaron de forma impactante. La historia comienza a principios de la Guerra Fría, cuando las autoridades estadounidenses temían un ataque biológico soviético. Necesitaban saber si un enemigo liberaba gérmenes mortales en una ciudad, ¿hasta dónde se propagarían? Para averiguarlo, el ejército realizó pruebas secretas sin pedir permiso a nadie. En San Luis eligieron Pruitt-Igoe, un complejo de viviendas para personas de bajos recursos mayoritariamente afroamericanas, como campo de pruebas. Soldados con trajes de protección subieron a las azoteas de los edificios altos y liberaron nubes de sulfuro de cadmio y zinc.
Esta sustancia química conocida hoy en día por causar graves problemas de salud como cáncer de pulmón y daño renal. Ben Phillips, quien era solo un niño en aquel entonces, recuerda vívidamente la escena. Recuerda la extraña niebla y las máquinas en las azoteas de los edificios que la expulsaban. Para él, parecía inofensivo, pero no lo era. Formaba parte de una operación gubernamental que trataba a los residentes como ratas de laboratorio en un gigantesco experimento secreto. Y esto es lo descabellado, no fue algo aislado. En todo Estados Unidos, desde la década de 1940 a la de 1970, el gobierno llevó a cabo más de 4.000 experimentos de radiación humana, muchos de los cuales se dirigieron a estadounidenses negros. Las víctimas fueron expuestas a sustancias químicas peligrosas y radiación sin su pleno consentimiento y, a menudo, sin ninguna preocupación real por sus vidas. En San Luis, estas pruebas encajaban en un patrón que se remontaba décadas atrás. Los estadounidenses negros eran utilizados como objetos involuntarios en nombre del progreso. ¿Por qué no se detuvo esto antes? Parte de la respuesta radica en quienes se vieron afectados. Pruitt y Gow se había construido como un ejemplo de vivienda pública moderna, pero para la década de 1960 era casi exclusivamente de población negra y estaba profundamente segregada. Las autoridades sabían exactamente quién vivía allí y conocían los riesgos. Aún así, siguieron adelante con las pruebas, confiados en que nadie las cuestionaría. Y no se trataba solo de San Luis, en todo el país se llevaban a cabo experimentos secretos. En Virginia, pacientes negros fueron sometidos a quemaduras con radiación en hospitales para estudiar lesiones nucleares. En Cincinnati, pacientes negros con cáncer fueron sometidos a radiación corporal completa como parte de un experimento financiado por el Pentágono. En Nueva Orleans se administró mercurio radioactivo a mujeres negras para ver la rapidez con la que su cuerpo podía absorberlo. Incluso se utilizaron mosquitos como armas, liberándolos sobre barrios negros de Georgia y Florida para estudiar la propagación de enfermedades. En cada ocasión, las autoridades insistieron posteriormente en que los experimentos eran inofensivos o que la gente se había ofrecido voluntariamente, aunque muchas de las víctimas nunca fueron informadas adecuadamente. Los registros también solían destruirse o enterrarse para ocultar lo sucedido. A veces, los investigadores ni siquiera se molestaban en registrar los nombres completos, utilizando solo las iniciales para ocultar sus huellas. Cuando finalmente los experimentos salieron a la luz décadas después, el gobierno admitió algunas irregularidades, pero no tantas como debería. Hoy en día, si bien se realizan esfuerzos para compensar a los residentes de San Luis expuestos a desechos atómicos, aún no existe un plan para compensar a quienes fueron rociados con sulfuro de zinc y cadmio en Pruitt y Gow. La excusa: estudios oficiales afirmaron que las dosis químicas fueron demasiado pequeñas para causar daños graves, pero los críticos señalan que incluso dosis bajas de carcinógenos pueden tener efectos devastadores a largo plazo, especialmente cuando las personas se exponen repetidamente. Entonces, ¿existía una clara intención de atacar a los estadounidenses negros? Esa es la parte complicada. Algunos argumentan que probar la intención es casi imposible, pero como señalan los historiadores, no se necesita una prueba irrefutable para ver el patrón. Elegir a una comunidad negra pobre y aislada para llevar a cabo experimentos peligrosos, a sabiendas de los riesgos, es una decisión con consecuencias predecibles y mortales. Independientemente de si los funcionarios fueron abiertamente racistas o no, el resultado fue el mismo. Las vidas de las personas negras fueron tratadas como algo desechable. El nazi que lanzó el programa espacial estadounidense. Si crees en el clásico héroe estadounidense de la carrera espacial, probablemente pienses en algún nacido y criado en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿y si el hombre que ayudó a los estadounidenses a aterrizar en la Luna alguna vez construyó cohetes letales para Hitler? Parece increíble, pero esa es la verdadera historia de Wernher von Braun, el nazi convertido en héroe espacial estadounidense. En 1955, von Braun apareció en un especial de televisión de Disney titulado El hombre y la luna, con un elegante traje gris, luciendo su cabello engominado y explicando con un marcado acento alemán cómo Estados Unidos conquistaría algún día el espacio. Parecía seguro de sí mismo, parecía digno de confianza, pero detrás de esa imagen pulida se escondía un oscuro pasado que el gobierno estadounidense y gran parte del público optaron de pasar por alto. Entonces,
¿Quién era exactamente este hombre y por qué Estados Unidos, el líder del mundo libre, le confió sus sueños espaciales? Wernher von Braun nació en una familia prusiana adinerada y desde muy pequeño sintió pasión por el espacio. De adolescente lanzó cohetes experimentales con amigos en un campo abandonado a las afueras de Berlín. Todo parecía bastante inocente hasta que el ejército alemán se fijó en él. Con tan solo 20 años, von Braun se convirtió en un destacado especialista en cohetes civiles, trabajando para el ejército. A mediados de la década de 1930, él y su equipo dominaban un nuevo tipo de cohete de combustible líquido, la tecnología que eventualmente enviaría el hombre a la luna. Y antes de eso, bombas sobre ciudades británicas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de Wernher von Braun en cohetería se canalizó rápidamente hacia aplicaciones militares. Su equipo alcanzó un hito significativo y aterrador con el desarrollo del misil A4, un arma que despertó el interés personal de Adolf Hitler. Posteriormente comenzó la producción en masa de estos devastadores cohetes, un proceso trágicamente impulsado por el trabajo forzado de los prisioneros de los campos de concentración. Estos cohetes, posteriormente conocidos infamemente como B-2 o armas de venganza, eran particularmente aterradores debido a su repentino impacto que a menudo mataba a civiles sin previo aviso. En medio de esta cruda realidad, von Braun es famoso por haber dicho que sus cohetes funcionaron a la perfección, solo para aterrizar en el planeta equivocado. Si esta afirmación pretendía ser una broma oscura, una expresión de enfoque técnico distante o una muestra fría de indiferencia, sigue siendo tema de debate entre los historiadores. Cuando se hizo evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra, von Braun y su equipo tomaron una decisión. Se rindieron no a los soviéticos, sino a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque conocían su valor. En un proyecto secreto llamado Operación Paperclip, Estados Unidos trajo discretamente a unos 120 científicos alemanes, incluido von Braun, a Estados Unidos, pero en lugar de ser juzgados como otros nazis, se les dio una segunda oportunidad, todo con el objetivo de superar a la Unión Soviética en tecnología y muy pronto en exploración espacial. Pero incluso entonces corrían rumores. Algunos críticos se preguntaban, con razón, ¿no era este el mismo hombre que construyó armas para Hitler? Aún así, la mayoría de los estadounidenses no indagaban demasiado en los antecedentes de von Braun. La carrera espacial estaba en marcha y ganar era lo único que importaba. En 1969 fue el imponente cohete Saturno V de von Braun el que llevó a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a la Luna. Había cumplido exactamente lo que había prometido, pero ¿qué había sucedido con su pasado? ¿Estaba von Braun simplemente haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir al régimen nazi? ¿O estaba más involucrado de lo que dejaba entrever? Los historiadores aún discrepan al respecto. Michael Neufeld, investigador del Smithsonian, argumenta que la afiliación de von Braun a la SS fue en parte forzada y que no estaba ideológicamente comprometido con las creencias nazis. Simplemente era ambicioso, centrado únicamente en progresar en su carrera. Pero el periodista Wayne Biddle lo ve de otra manera. Para él, von Braun fue un criminal de guerra que prefirió su carrera a su conciencia una y otra vez. Fue un hombre que escapó de la justicia porque Estados Unidos lo consideró demasiado valioso para castigarlo. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si von Braun no hubiera sido tan útil para Estados Unidos, ¿lo habría juzgado la historia con mayor dureza? ¿Se habría producido siquiera el alunizaje? Es increíble pensarlo. T de Tamuz. Quiero que recuerdes que T significa Tamuz. La próxima vez que mires una cruz, recuerda que mucho antes de que los cristianos la usaran, la cruz era el símbolo de una poderosa deidad pagana de Mesopotamia. La cruz tuvo sus inicios como un ídolo pagano, pero lo que te puede resultar aún más interesante es que en ninguna parte del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento se menciona la cruz como símbolo sagrado. En los primeros escritos cristianos posteriores a la muerte de Jesús, no hablaban de una cruz, no se convirtió en un ícono cristiano hasta cientos de años después. Donde apareció la cruz por primera vez fue en la antigua Babilonia, o más específicamente en el territorio central de Caldea en Babilonia. Fue en esa región donde la gente adoraba a Tamuz con todo su corazón. La T no significaba literalmente Tamuz porque no hablaban inglés, pero era la forma del místico Tau,
que era la inicial del nombre del dios. No fueron solo los babilonios quienes usaron el símbolo. Los Tau encontraron su camino a través de Mesopotamia y el mundo conocido con personas que adoraban a Tamuz en el Imperio Romano, Asiria e incluso Egipto. Hablando de Egipto, tenían su propia versión de la cruz que era aún más antigua. Comenzaron a utilizar el Ankh en los primeros días de su religión hace 5000 años. Los acontecimientos del Antiguo Testamento no sucedieron hasta hace 3000 años. El Ankh, también llamado árbol de la vida o cruz de la vida, data de al menos 3150 años. El uso de la cruz como símbolo cristiano solo se produjo unos 300 años después de la muerte de Jesús. Fue durante el reinado del emperador romano Constantino. Él fue quien convirtió el Imperio Romano al cristianismo después de la batalla del puente Milvio en el año 312 después de Cristo. Lo que pasó después es algo de lo que a la Iglesia no le gusta hablar. Con la legalización del cristianismo bajo Constantino, la corrupción se extendió como la pólvora. Constantino comprendió el poder de unir a todos los pueblos de Europa bajo una religión común. Fue el juego de poder más grande de la historia. El problema al principio fue el paganismo desenfrenado. Para que el cristianismo realmente perdurara, los funcionarios católicos corruptos entendieron que necesitaban mezclar el paganismo con el cristianismo. Aceptaron ciertas ideas y símbolos porque ayudaban a evangelizar a los paganos. Uno de esos símbolos fue la cruz, que se convirtió en una señal de la crucifixión de Jesús. En los primeros días del cristianismo, María era adorada como una deidad. Ella no era solo la madre de Jesús. Los paganos estaban más acostumbrados a adorar a las diosas, por lo que María, como Dios y no solo como mujer, ayudó al movimiento religioso. Pero espera un momento, aún no te he dicho nada sobre Tamuz. Era el poderoso dios de la fertilidad. También era el hijo de un dios babilónico más famoso llamado Enki, que está en el centro del mito del diluvio mesopotámico. Ya sabes, el que supuestamente copió la Biblia se llama Eridu Génesis y es casi idéntico al diluvio bíblico, solo que con un nombre llamado Utanapishti en lugar de Noé. Tamuz era adorado por el pueblo de Babilonia en dos importantes festivales anuales. Uno de ellos ocurrió a principios de la primavera, aproximadamente al mismo tiempo que la gente de hoy celebra la Pascua. ¿Coincidencia? No me parece. La celebración de principios de primavera giraba en torno a Tamuz y su matrimonio con la diosa Inanna, que simboliza la generosidad de la naturaleza que vendría el año siguiente. La otra celebración fue en verano. Era la celebración de la muerte de Tamuz a manos de los demonios. Las crónicas de los reyes de Israel. Las crónicas de los reyes de Israel se mencionan muchas veces en la Biblia. Aparecen con frecuencia en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a los antiguos reyes de Israel. La razón por la que es tan controvertido es que los eruditos sospechan que quien escribió la Biblia copió mucha de su información de este otro libro. Lo que pasa con la Biblia es que, en cierto modo, pasa por alto un montón de reyes israelíes, y al hacer eso, la Biblia apunta a un libro secundario en el que se puede encontrar más información sobre dichos reyes. Por ejemplo, escucha este pasaje 1 Reyes 14:19. Y los demás hechos de Jeroboam, como guerreó y como reinó. He aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hay pasajes similares en todo el libro de los reyes que mencionan a gobernantes como Ocosías, Ela, Zimri, Jeroboam II y Menahem. Los eruditos bíblicos sospechan que este misterioso libro es uno de los textos perdidos del Antiguo Testamento. Probablemente se incluyó en las primeras copias de la Biblia hebrea, pero en ningún momento se eliminó. Esto no está confirmado, pero los expertos sospechan que se trata de una parte original del Antiguo Testamento. Incluso si no se incluyó en el texto bíblico original, los estudiosos están bastante seguros de que se utilizó como fuente para historias bíblicas. Este libro era como un libro de texto que contenía información sobre los reyes y sus reinados. Quien escribió la Biblia la utilizó para hacer auténticas sus historias al incluir reyes y eventos históricos reales. Esto no es algo que a la Iglesia le guste discutir, porque le quita autenticidad a la Biblia. El extraño cuento de los caballeros de la estrella. ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Pero ¿cuánto sabes sobre los caballeros de la estrella? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta probablemente sea no mucho. La historia de estos extraños caballeros ha sido suprimida por la Iglesia. Sin embargo, en el siglo XIV,
fueron creados por el Papa y llevaban pentagramas como símbolos de poder. En el verano de 1344, el Papa Clemente VI comenzó a reorganizar los distintos grupos de caballeros en Francia. Esto no fue ni siquiera 30 años después de que el Papa Clemente V disolviera a los caballeros templarios en 1312, y muchos de los templarios fueron quemados en la hoguera por herejía. El Papa Clemente VI sugirió que el duque de Normandía debería establecer una organización conocida como los Caballeros de la Estrella. El duque podría elegir él mismo a los caballeros. Cada uno de los que eligió recibió un privilegio excepcional, un privilegio típicamente reservado para miembros del círculo íntimo del Papa. Cualquier caballero que aceptara unirse a la orden sería oficialmente absuelto de todos sus pecados. Eso es lo grandioso de la Iglesia cristiana. Puede hacer la cosa más atroz que jamás haya existido, pero con un gesto de su mano, el Papa o uno de sus compinches puede absolverte. Para los Caballeros de la Estrella, esto era como tener licencia para pecar. El duque de Normandía, tras la muerte de su padre, el rey Felipe VI de Francia, se convirtió en rey Juan II de Francia en 1350. Fue entonces cuando aceptó la oferta del Papa de tener su propia compañía de caballeros. La orden fue fundada oficialmente el 16 de enero de 1351. En la Edad Media, el pentagrama no era algo malo, era un símbolo sagrado y el símbolo heráldico de Juan II. Fue visto como un signo tan piadoso que lo eligió como su escudo de armas personal. El pentagrama debía simbolizar la estrella de Belén. Entonces, Juan hizo que sus caballeros usaran el pentagrama en sus vestiduras. Hoy en día, los caballeros santos serían vistos como satanistas. Esto fue casi como un reinicio suave de los caballeros templarios que se fundaron en 1119. Al igual que originalmente había 9 miembros de los caballeros templarios, la Orden de la Estrella inicialmente estuvo compuesta por 9 guerreros dignos. La orden se vino abajo muy rápidamente. Cuando los caballeros entraron en la orden, tuvieron que jurar que nunca se retirarían de la batalla. Un año después de su fundación, en la batalla de Mauron, en 1352, 89 miembros murieron porque perdieron la lucha, pero no se les permitió retirarse. 4 años más tarde, en 1356, casi todos los miembros murieron en la batalla de Poitiers, y eso fue prácticamente el final. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera agradecer a nuestros suscriptores por ver los videos y apoyar al canal. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para unirte a esta familia. Los faraones Nefilim y su descendencia Anakim. La Biblia menciona un extraño grupo de gigantes del que la mayoría de la gente nunca antes había oído hablar. No son los Nefilim, ni tampoco los Rephaim. Hoy les hablo sobre los Anakim y cómo pueden haber estado relacionados con los faraones alienígenas del antiguo Egipto. En la Biblia, los Anakim son descritos como los remanentes de los habitantes originales de Palestina, incluso antes que los cananeos. La Biblia también dice que los Anakim eran de la misma raza que los reyes egipcios. Nota que no dice como los egipcios, sino como los reyes egipcios. Verás la importancia de esto en un minuto. Los israelitas estaban aterrorizados por los ananeos, a quienes describían como gigantes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida después de huir de Egipto, se perturbaron al encontrar a los Anakim viviendo allí. Los israelitas se compararon a sí mismos con saltamontes al lado de los gigantes. Josué finalmente destruyó a los Anakim, pero solo porque no pudieron defenderse del poder de Dios. Con los gigantes fuera del camino, los israelitas pudieron ocupar las tierras que les habían sido prometidas. Pero, ¿de dónde vinieron estos gigantes? Provenían de los Nefilim, quienes según el Antiguo Testamento eran hijos de los hombres de Dios e hijas del hombre. En otras palabras, ¿fueron las abominaciones creadas cuando los ángeles sedujeron a las mujeres humanas? En el libro de Números, los israelitas identifican claramente a los Anakim como descendientes de aquellos gigantes originales. Algunos Nefilim debieron haber sobrevivido de alguna manera al diluvio y continuaron reproduciéndose, pero Josué y su ejército pusieron fin a ese linaje contaminado de una vez por todas. Ahora me gustaría presentarte a Sanact, gobernante de Egipto durante la tercera dinastía, alrededor del año 2700 a.C. Los increíbles huesos del faraón fueron descubiertos en 1901 en una tumba enterrada cerca de Beit Calab. Los huesos sorprendieron a los arqueólogos porque eran enormes.
Incluso hoy en día, los científicos aceptan que el faraón Sanact era un verdadero gigante. Un nuevo estudio descubrió incluso que podría ser el gigante humano más antiguo jamás descubierto. Esto es muy importante porque, como te mencioné antes, la Biblia dice que los Anakim eran de la misma raza que los reyes egipcios. Durante décadas ha habido rumores de que los primeros faraones eran en parte extraterrestres o en parte gigantes. Con el descubrimiento de los huesos de Sanact, los arqueólogos demostraron que los rumores tienen sus raíces en la realidad. No era tan alto como podría pensarse, pero seguía siendo un gigante para la época. Sanact medía aproximadamente 1.80 metros de altura, teniendo en cuenta que la altura media de los hombres hace 4.700 años era apenas de más de 1.60 metros. Él era monstruosamente alto. Se habría alzado sobre sus subordinados como un gigante. Los científicos han tratado de restar importancia al tema de la altura del rey de varias maneras. Por ejemplo, los científicos han dicho que los reyes egipcios probablemente comían mejores alimentos, lo que les permitía crecer más que la persona promedio. Pero cuando miras al faraón Ramsés II, el siguiente faraón más alto registrado en el antiguo Egipto, medía solo 1.70 metros, y Ramsés vivió 1000 años después que Sanact. Claramente la dieta no tuvo mucho que ver con ello. Entonces, la gran pregunta, ¿era el rey de la tercera dinastía descendiente de los Nefilim? El egiptólogo Michael Habit de la Universidad de Zúrich dijo que probablemente no. El reciente estudio de Michael reveló que los huesos de Sanact muestran evidencia de un crecimiento exuberante, lo que sugiere una condición conocida como gigantismo. Además, nunca se ha encontrado otro miembro de la realeza egipcia que fuera tan alto como Sanact. ¿Cuál crees que es el caso aquí? ¿Miente la Biblia sobre los gigantes en la tierra? ¿O es suficiente un conjunto de huesos enormes para convencerte de que los gobernantes egipcios tenían sangre nefilim en las venas? La Trinidad hindú. El hinduismo es considerado la religión viva más antigua del mundo. No es la religión más antigua que jamás haya existido, pero sí la más antigua que todavía se practica. Las antiguas escrituras hindúes comenzaron a escribirse hace más de 4000 años. Ha cambiado y crecido tanto en los últimos 4 milenios que no existe ninguna práctica singular que se considere verdadero hinduismo. Pero hay una cosa que tiene el hinduismo que podría sorprenderte. Hay 3 deidades principales que conforman lo que se conoce como la Trinidad hindú. Esto fue mucho antes de la Santísima Trinidad en la religión cristiana. En el hinduismo, la Trinidad se conoce como Trimurti o 3 formas. El trío incluye a Brahma, Vishnu y Shiva. Por otro lado, el cristianismo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero sabes qué es exactamente la Trinidad? El concepto detrás de la Santísima Trinidad es que Dios existe perpetuamente en 3 formas. Los 3 son todos en un solo Dios, igual y eterno, con precisamente los mismos atributos. Tiene la intención de ser una hermosa expresión de cuán compleja es la naturaleza de Dios. Empecemos por el Padre, que es la fuente de todas las cosas y el creador del universo. En las escrituras bíblicas el Padre es descrito como un Dios amoroso y justo, defiende el orden moral del universo. El Hijo es la forma física de Dios, también conocida como Jesucristo. El Hijo era el Padre en forma humana, capaz de experimentar toda la gama de emociones humanas. Al tomar carne humana, Dios mostró su compromiso con la humanidad. De esta manera, Jesús nunca fue un hombre en absoluto. Él fue siempre solo Dios, solo vestido con un traje de piel, razón por la cual Jesucristo es considerado el Salvador. Luego está el Espíritu Santo, que es la esencia divina detrás de la sabiduría y el entendimiento. El Espíritu Santo debe ser la voluntad de Dios. Sigue siendo Dios, pero el Espíritu es más como su guía, que abarca todos los aspectos de la vida de una persona. El Espíritu Santo es la energía en el mundo que hace tangible a Dios. Ahora volvamos al hinduismo. La primera parte de su Trinidad es Brahma, el Dios creador que dio existencia a todo el universo. Según esa definición, Brahma es algo así como el Padre. En las obras de arte antiguas se le representa como un hombre barbudo con piel roja o dorada. También es la fuente de toda la sabiduría del mundo. Luego está Vishnu, la deidad que mantiene el equilibrio de todas las cosas. Vishnu es considerado el dios de la preservación y el protector del universo. Se le representa como un ser humano de piel azul y 4 brazos. Necesita todos esos brazos para proteger la realidad. Vishnu también regresa a la tierra de vez en cuando los tiempos se ponen difíciles. Por lo general, visita la tierra en forma humana para restablecer el equilibrio entre el bien y el mal.
Vishnu es claramente el hijo de la Trinidad hindú. Eso deja a Shiva como el señor de la destrucción. Shiva es la antítesis de Brahma. Donde Brahma crea, Shiva destruye, representando el último ciclo de la existencia. No puedo comparar a Shiva con el Espíritu Santo. En cambio, Shiva se parece más a Satanás. Incluso se le representa en el arte hindú con una serpiente alrededor del cuello, que recuerda a esa molesta serpiente del jardín del Edén. Pero, a diferencia del diablo, Shiva no es una entidad maligna. Shiva destruye las cosas malas, caducadas o fuera de tiempo. Shiva es tan importante como los demás dioses porque la muerte es tan importante como la vida. Es imposible decir si a los cristianos se les ocurrió la idea de la Santísima Trinidad a partir del Trimurti hindú, pero definitivamente es posible. Como nota al margen, quizás te interese saber que también existe algo llamado Tridevi, la Santísima Trinidad de las diosas hindúes. Brahma, Vishnu y Shiva tienen cada uno su propia consorte, Saraswati, Lakshmi y Parvati. El horror del agujero del sacerdote. Hubo un tiempo, no hace mucho, hace apenas unos 500 años, en que los católicos fueron perseguidos sin piedad. En 1558, cuando la reina Isabel I de Inglaterra subió al trono, entró en guerra contra la Iglesia Católica Romana. Este es un episodio de la historia de la Iglesia que preferirían dejar enterrado. Los sacerdotes fueron encarcelados, torturados y a menudo ejecutados. Las familias católicas adineradas estaban tan aterrorizadas por las autoridades inglesas que construyeron cámaras secretas en sus casas. Las cámaras se llamaban agujeros de sacerdotes y se usaban para esconder a los sacerdotes, como algunos alemanes escondieron a los judíos en sus áticos durante la Segunda Guerra Mundial. Excepto que en lugar de oficiales de los escuadrones de protección con botas negras brillantes y esvásticas, la Inglaterra del siglo XVI tenía perseguidores, también conocidos como cazadores de sacerdotes. Es descabellado pensar que después de la Inquisición, pero antes de que terminaran los juicios por brujería, Inglaterra tenía verdaderos cazadores de sacerdotes que terminaban por matarlos. Quizás te preguntes cómo pudo suceder esto. Todo empezó en 1537. Con el rey Enrique VIII. Quería separar la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Esto provocó la reforma y las cosas realmente mejoraron bajo la reina Isabel. Isabel aprobó una nueva ley que convertía en alta traición que cualquier sacerdote católico entrara en Inglaterra. Se permitía legalmente matar a cualquier sacerdote capturado en el país. Esto llevó a la creación de la Orden de los Jesuitas. Los jesuitas fueron creados en 1540 como un grupo de ninjas religiosos. Debían colarse en Inglaterra y apoyar a las familias católicas que escondían sacerdotes en sus casas, pero todavía no eran rivales para los cazadores de sacerdotes. Estos cazadores hurgarían incansablemente en las casas en busca de sacerdotes ocultos. Los agujeros de los sacerdotes se hicieron de conocimiento público, por lo que era muy arriesgado esconder a un hombre de Dios en su casa. También hubo que construir estratégicamente agujeros para los sacerdotes para que los cazadores no pudieran encontrarlos. Uno de los constructores más famosos de madrigueras para sacerdotes fue Nicholas Owen, que resultó ser hermano de un jesuita. Nadie sabe exactamente cuántas vidas salvó gracias a sus ingeniosos agujeros, pero debieron ser muchas. Lamentablemente, Owens no pudo salvar su propia vida. En 1605 se escondió en una de sus madrigueras sacerdotales, pero al borde de la inanición, Nicholas se vio obligado a rebelarse a los cazadores de sacerdotes que llevaban 12 días esperando en la casa. Luego lo llevaron a la Torre de Londres, lo estiraron en el potro, que era un instrumento de tortura, y lo mataron. En 1970, Nicholas Owen fue declarado oficialmente santo por el Papa Pablo VI. La Iglesia Católica Romana permaneció ilegal en Inglaterra hasta el siglo XIX. El espíritu permanece durante 3 días. La mayoría de las personas religiosas en el mundo creen actualmente en 2 posibles destinos finales. Tanto el cristianismo como el islam creen en el cielo y el infierno. ¿Pero sabías que fueron los persas quienes lo idearon primero? ¿Y sabías que fueron los persas quienes tuvieron la idea del purgatorio mucho antes que los católicos? El zoroastrismo se apoderó de Persia en el año 1500 a.C. El profeta Zoroastro fue responsable de reformar los últimos 2000 años de dioses y creencias en una religión organizada. Esta religión consistía en un dios poderoso llamado Ahura Mazda, pero él no fue la única deidad. Era el líder y amo singular de todo, pero aún existían otros dioses, como Mitra, dios del sol naciente, y Anaíta,
diosa de la fertilidad y la curación. Por cierto, fue Mitra a quien los romanos adoptarían más tarde como dios de su culto misterioso mitraico. El zoroastrismo también tenía sus propios espíritus, ángeles y seres sobrenaturales. Las historias estaban pobladas de peri, que era algo así como hadas, y luego estaban los jinn, también llamados genios. Las criaturas sobrenaturales vagaron por el plano físico e influyeron en el comportamiento humano. También tenían su propia versión de Satán, un ser llamado Angra Mainyu, y el zoroastrismo tenía su propia versión de Adán y Eva. Sus nombres eran Masha y Mashyanang, y vivían en un hermoso paraíso, solo ellos dos, sin nada más que naturaleza virgen y su dios. Suena un poco familiar, ¿no? Creo que suena muchísimo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Los paralelos entre el zoroastrismo y el cristianismo son numerosos, pero vayamos al más allá. Se creía que cuando una persona moría, su alma permanecía cerca de su cuerpo por un tiempo. Los persas pensaban que el alma necesitaba tomarse un pequeño descanso entre la muerte y el paso al más allá. Durante aproximadamente 3 días, el alma merodeó, luego descendió a la tierra de los muertos. 3 días es la conclusión clave aquí. ¿Sabes qué más tomó 3 días? La resurrección de Jesucristo. ¿Podría ser esto una coincidencia o es otro aspecto del zoroastrismo plagiado por los cristianos? Debería decirte una cosa más porque sé que te resultará fascinante. Los persas creían que esos primeros 3 días después de la muerte de una persona eran fundamentales para alcanzar la otra vida. Durante esos 3 días, los familiares y amigos del difunto ayunaban y se perdían en oración. Creían que el alma del muerto estaba desorientada y podía ser atacada por demonios. La oración ayudó a mantener alejados a los demonios. Incluso traían un perro como parte del ritual Sahdit, creyendo que los perros podían defenderse de los espíritus malignos que intentaban destruir el alma merodeadora. La tentación del Buda. Jesucristo fue tentado 3 veces por el diablo. El Buda fue tentado 3 veces por su propio demonio. Pero si eso es cierto, ¿quién fue tentado primero? Fue el Buda, porque vivió más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Jesús fue al desierto donde debía reflexionar sobre lo que Dios quería para él. Ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante su ayuno apareció el diablo. Le dijo a Jesús que fácilmente podía convertir la piedra en pan, poniendo fin a su sufrimiento. Jesús dijo que no, resistiendo la primera tentación. La segunda tentación fue cuando el diablo llevó a Jesús a la cima de un templo. El diablo le dijo a Jesús que se arrojara del templo, permitiendo que los ángeles del cielo lo atraparan porque seguramente Dios no permitiría que Jesús cayera y muriera. Esto probaría que Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús resistió y le dijo a Satanás que no pondría a prueba al Señor Dios. La tercera y última tentación fue cuando Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña, desde donde podía ver todos los reinos del mundo. El diablo le dijo a Jesús que si lo adoraba a él en lugar de a Dios, Jesús podría convertirse en rey del mundo. Pero Jesús resistió la tentación. Al Buda le sucedió casi exactamente lo mismo, solo que con tentaciones ligeramente diferentes. El demonio Mara envió primero a 3 hermosas mujeres para seducir a Gautama, que es el verdadero nombre de Buda, pero él estaba más allá de las tentaciones de la carne. Mara lo tentó 2 veces más, una con la fuerza de un ejército y otra con la tentación del poder. Buda nunca se rindió, al igual que Jesús nunca se rindió. Las tentaciones son diferentes, pero los principios son los mismos. Es una prueba más de que las enseñanzas de Jesús surgieron del budismo. Noé del griego antiguo. Voy a contarles una historia de la antigua Grecia y quiero que escuchen atentamente cualquier cosa que les suene familiar. La historia comienza con Zeus, dios del trueno, maestro del rayo y rey del Olimpo. Mientras estaba sentado en su trono divino mirando a la gente del mundo, no le gustó lo que estaba viendo. Zeus pensaba que la gente era grosera, pecadora y en general desagradable. Los engranajes estaban girando en su mente. Zeus estaba pensando en deshacerse de los molestos humanos, pero primero haría una visita a la tierra. Zeus se teletransportó a la casa de Licaón, rey de Arcadia. El rey estaba tan emocionado de tener a Zeus en su ciudad que se dispuso a preparar un gran banquete en su honor, pero luego las cosas se pusieron realmente raras. El rey Licaón quería comprobar cuán inteligente era realmente Zeus. Entonces, ¿qué haces cuando quieres poner a prueba la inteligencia de alguien? En la mente de Licaón, lo que debía hacer era matar a su propio hijo, luego cocinarlo y servirlo a Zeus en un banquete. Extraño, ¿verdad?
Licaón pensó que si Zeus se comía a su hijo, después de todo, no sería un dios tan omnisciente. Zeus se dio cuenta de inmediato de lo que estaba haciendo el rey. Estaba indignado y regresó al monte Olimpo antes de que pudiera comenzar la fiesta. Convocó al consejo de los dioses y juntos decidieron que el destino de la humanidad estaba sellado. Los humanos tuvieron que ser aniquilados. Primero, Zeus arrojó rayos contra el palacio de Licaón. Luego convirtió al rey en lobo, pero en realidad no importó, porque lo que Zeus hizo a continuación fue épico. Convocó una inundación que arrasó el mundo ahogando a todos, a casi todos. En este punto, cuando Prometeo entra en el mito, quizás recuerdes a Prometeo de la historia de la humanidad y el fuego. Fue el titán que fue en contra de las órdenes de Zeus al darle fuego a los humanos. Ser capaz de manipular las llamas permitió a hombres y mujeres construir ciudades y salir de sus cuevas. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una roca. Todos los días un águila volaba para comerse las tripas de Prometeo. Luego se curó por la noche, solo para que todo sucediera al día siguiente. Sigue y sigue por la eternidad. Se hablaba de una pesadilla viviente. Prometeo, no estoy seguro de cómo, ya que estaba encadenado a una roca, logró engendrar a un hijo llamado Deucalión. Por segunda vez, Prometeo fue contra Zeus al advertir a su hijo humano sobre el diluvio inminente. Prometeo dijo que para evitar la inundación, Deucalión debía conseguir un barco gigante. Luego subió al barco con su esposa, Pirra, justo cuando Zeus comenzaba a inundar el planeta. Cuando Zeus notó que la pareja aún estaba viva, decidió perdonarlos. Las aguas de la inundación retrocedieron después de 9 días. La barca de Deucalión se detuvo en el monte Parnaso. Lo más probable es que ya hayas notado las similitudes. Este antiguo mito griego es muy similar al diluvio bíblico y al diluvio del Génesis de Eridu de Babilonia, solo que hay una gran diferencia y llega al final. En lugar de repoblar la tierra como Noé y su esposa, Deucalión y Pirra crearon una nueva raza de humanos con la ayuda de Temis, la diosa de la ley divina y el orden del cosmos. No lo hicieron mediante la reproducción. En cambio, nuevos humanos simplemente brotaron del suelo. Dentro de la Torre de Babel. En la antigua Babilonia se construyó una gran torre cuya cima debía llegar a los cielos. En esto, la Biblia no mentía. La Torre de Babel era una estructura real con una historia muy interesante detrás. Lo que la iglesia no quiere que sepas es cuánto difiere la verdadera historia de los Etemenanki de Babilonia de su propio relato místico. En la Biblia, la Torre de Babel fue construida desafiando a Dios. El pueblo de Babilonia construyó una torre que sería tan alta que podría subir al cielo. Dios, furioso por la arrogancia de los humanos, destrozó la torre. Dios no solo destrozó la torre, también destrozó el lenguaje humano. La Biblia dice que Dios dividió el lenguaje humano en cientos de dialectos, impidiendo así que los humanos volvieran a trabajar juntos. Así es como la Biblia explicaba la existencia de tantos idiomas diferentes. En realidad, los babilonios construyeron una torre. Era una pirámide escalonada o zigurat, que se elevaba a unos impactantes 91 metros de altura en el cielo. Esa es la misma altura que el famoso rascacielos Flatiron en la ciudad de Nueva York, que fue construido en 1902. Desde abajo, el Etemenanki parecía una enorme escalera que ascendía hacia las nubes. Tenía 7 niveles, estaba hecho de arcilla y estaba en el centro exacto del universo. Al menos eso era lo que creían los babilonios. Creían que el Etemenanki marcaba el lugar donde el dios Marduk creó el mundo. Era un lugar mágico donde el cielo y la tierra se conectaban. El objetivo del Etemenanki era unir simbólicamente los dos reinos. Aquí hay una interpretación artística del Etemenanki de Athanasius Kircher, Ámsterdam, 1679. Habría sido una experiencia de otro mundo subir a la cima de esta estructura y contemplar el paisaje, pero no a todo el mundo se le permitía subir allí. Los babilonios creían que el Etemenanki era una especie de motel para los dioses. Una de las habitaciones estaba reservada para Marduk y su esposa Sarpanitum. Otra de las habitaciones estaba reservada para Nabu y su esposa Tashmetu. Los babilonios habrían estado durmiendo en sus chozas de adobe por la noche, mientras que, muy por encima de ellos, creían que los dioses los observaban físicamente desde sus altas habitaciones. La torre también se convirtió en un centro de ciencia. En el siglo XVII a.C., los astrólogos observaron a Venus por primera vez en lo alto de la torre.
En el siglo VII a.C., los astrólogos habían cartografiado las estrellas con tal precisión que podían predecir eclipses. ¿Pero qué pasó con la torre? No fue Dios quien la derribó, como dice la Biblia. Los registros históricos dicen que fue el rey asirio Sennacherib quien destrozó la torre cuando fue a la guerra contra Babilonia. Fue parcialmente construida por el rey Nabucodonosor y luego derribada por segunda vez por el rey Jerjes de Persia. Él fue el que en la película 300 luchó contra los espartanos. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno invadió Persia y prometió reconstruir Etemenanki, pero murió poco después. La torre se desvaneció lentamente de la memoria. No pasaron otros 2000 años hasta que los arqueólogos encontraron las ruinas de Etemenanki en Babilonia. ¿Cómo crees que habría sido estar en la verdadera Torre de Babel hace 3000 años? Déjamelo saber en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles del canal. Soy Jesús, hasta pronto.